Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un segundo episodio de reacción del podcast sobre el conflicto palestino-israelí bajo una mirada postcolonial. En esta ocasión queremos invitarlos e invitarlas a que participen del segundo formato que vamos a estar manejando a partir de ahora, junto con el que ya hemos venido manejando y que probablemente muchos de ustedes ya están familiarizados con él. Entonces, en otras palabras, lo que queremos hacer es, por un lado, tener un episodio de podcast que sea un poco más formal, académico, que refleje unos intereses más de tipo investigativo para aquellos que se inclinen hacia ese tipo de intereses justamente. Por otro lado, vamos a tener un podcast o un episodio de podcast como el que estamos teniendo en este momento, que es un poco más dialógico, más cercano, en el cual vamos a exponer nuestras perspectivas propias de una manera más crítica. Entonces queremos que participen de los dos. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Yo me presento, mi nombre es María Camila Ballesteros Materón, yo soy filósofa y politóloga de la Universidad de los Andes. En este momento me encuentro cursando una maestría en estudios internacionales en la misma universidad. Quiero contarles un poco acerca de mis intereses investigativos y en general intereses de mi vida intelectual. Me interesan los estudios sobre la cultura, las luchas culturales, me interesan bastante las teorías críticas, especialmente el giro decolonial, la teoría crítica que aborda el lugar del género. También me interesa mucho la relación entre epistemología y política, que se ven marcada, por ejemplo, en los procesos de descolonización del saber. Adicionalmente, pues también me interesan mucho las relaciones internacionales, los conflictos geopolíticos y bueno, sobre todo me interesa visibilizar las propuestas de los grupos oprimidos dentro de la sociedad, darles voz, y esta es un poco la apuesta de este podcast. Así que vamos a continuar con la presentación de Daniela. Hola a todos y a todas. Bueno, yo me presento, yo soy Daniela Enciso González. Yo soy politóloga de la Universidad de los Andes, soy co-creadora de Exanónimas junto con Cami, y mis principales intereses han estado enfocados en el análisis de conflictos, en la geografía, en entender cómo la geografía influye en este juego de poderes que se da dentro de la política, y finalmente en el género, especialmente en lo que se refiere a la interseccionalidad entre raza, género y clase. Entonces, bueno, para comenzar vamos a hablar de una manera pues concisa acerca del contexto histórico del conflicto palestino-israelí, más específicamente de sus orígenes. Entonces, antes que nada hay que entender que este conflicto es muy complejo, de eso no cabe duda. Sin embargo, si queremos darle respuesta a por qué es que pelean palestinos e israelíes, pues tenemos que irnos atrás en el tiempo, más o menos a finales del siglo XIX, cuando en Europa empieza a tomar fuerza el movimiento sionista, el cual tenía como principal objetivo tener o crear más bien un estado para todos los judíos del mundo. Esto con el objetivo de ponerle fin a milenios de persecuciones y exilios a los que estuvieron sometidos los judíos a lo largo del tiempo. Asimismo, pues esto fue la respuesta a un antisemitismo que se estaba dando en la época y el cual tuvo su máxima expresión en el holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial. Es importante entender que para la tradición judía, la tierra de Israel se ubica en el espacio geográfico que conocemos como Palestina o Tierra Santa. ¿Y qué pasa entonces? Pues que ese territorio también es sagrado tanto para los musulmanes como para los cristianos. Entonces ahí vemos como el primer conflicto que se da principalmente por este choque que hay entre tres culturas que por un mismo territorio. Entonces también pues eso es claro que lo tengamos ahí. Entonces en segundo lugar, también es importante entender que mientras se estaba proponiendo hacer esta creación de este Estado judío, Palestina estaba bajo el mandato del Imperio Otomano. ¿Qué pasa? Y esto es clave, la Primera Guerra Mundial pasa. Cuando se termina la Primera Guerra Mundial, pues los países potencia como Gran Bretaña y Francia se reparten los territorios que estaban bajo el dominio del Imperio Otomano y Palestina va
pasa a estar bajo el mandato del Reino Unido. Aquí, más o menos en 1918, el gobierno británico hace una declaración pública que se le conoce como la Declaración de Balfour, en el cual se pone de lado a los judíos y dice que pues está de acuerdo en que hagan su estado en Palestina, sin embargo, pues sin afectar las culturas no judías que habían en el territorio, lo cual no pasó, lo cual vemos que no, pues que no sucedió. Entonces, ¿qué pasa? Más o menos alrededor de los años 20 y 30, pues empieza a haber una ola de migración masiva de judíos al territorio palestino, y eso sumado a los de a los que huyeron del Holocausto. Algo muy importante es que el 4 de mayo de 1948 el líder judío David Ben Gurión declaró pues en audiencia pública la creación del Estado de Israel, y al día siguiente 5 países árabes le declaran la guerra a Israel. Entonces ahí es cuando realmente podemos ver el inicio de este conflicto, y el cual va a dejar no solo 5 millones de refugiados como víctimas, sino como una paradoja que también tratamos de expresar, y es que mientras Europa quiso como reparar los daños hechos a los judíos durante el Holocausto al darles la tierra de Palestina, pues también crearon otro nuevo holocausto para los palestinos. Aquí es importante tener en cuenta que más o menos, sí, después de la declaración en 1948 del Estado de Israel, pues empieza una guerra, y es lo que se conoce como el Nakba para los árabes, que significa destrucción, y es donde nace Leila Khaled, ¿sí? Como ese es el contexto en el que ella pues viene al mundo. Con tan solo 4 años de edad, ella es una refugiada y su familia tiene que huir de Palestina hacia Jordania. Y otro momento que va a ser importante en la historia es la llegada de Gamal Abdel Nasser al poder de Egipto. Eso fue más o menos en 1967. ¿Y qué hace él? Él le declara la guerra a Israel y dice que, pues, adquiere su capital político diciendo que los palestinos van a volver a su tierra. ¿Qué pasa? Durante el 5 y el 10 de junio de 1967 ocurre lo que se conoce como la Guerra de los 6 días, y algo que pues vamos a tratar de debatir en este video, y es que Israel, con la ayuda de Estados Unidos, derrota a Egipto, y además y a los demás países pues, que se le unieron a Egipto, que fueron Siria y Jordania, atacando sus bases militares por sorpresa. Básicamente les destruyeron 90% de sus aviones militares, y pues los dejaron básicamente como sin tregua. Entonces ganaron la guerra. Entonces, en medio de esa desilusión, en 1969 se da creación al Frente Popular para la Liberación Palestina, que va a ser el movimiento al cual Leila hace parte, y por el que comete los secuestros de los 2 aviones que les hablamos. Aquí es importante tener en cuenta que lo que ella estaba defendiendo era como que por ninguna razón ella defendía el ataque de civiles. En los 2 secuestros de los aviones no hubo ningún herido civil, sino más bien ellos lo hacían como una manifestación para adquirir la atención de Occidente, ¿sí? Para decir, venga, o sea, ¿qué está pasando en Oriente? Nos estamos volviendo en un botín de guerra, ¿no? Entonces eso es como claro que lo tengamos en cuenta, y pues ese rol que cumplen las potencias también en intervenir en estos estados orientales y pues atacar militarmente también a ellos. Así que bueno, ahora vamos a seguir a la parte de mujeres y la guerra. Queremos recalcar que desde Exanónimas queremos llevar a cabo una relectura crítica de la historia, o lo que se reconoce, según algunos autores, como una lectura a contrapelo de la historia. Y esto quiere decir narrar la historia desde otras perspectivas que no son las dominantes, visibilizar otras experiencias que también sirven para configurar una narración histórica de una manera más igualitaria. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a seguir un poco trazando el rol de la mujer en la guerra de liberación palestina, en la lucha por la liberación palestina. Ya hemos aducido un poco quién es Leila Khaled,
y que se ha convertido en un ícono dentro de la lucha palestina, pero adicionalmente queremos abordar algunos aspectos de su autobiografía que son muy importantes. Por ejemplo, ella tuvo que criarse en campos de refugiados palestinos porque vivió en carne propia junto con su familia lo que se conoce como el Nakba o el éxodo palestino, que ocurrió de manera posterior a la ocupación sionista en Palestina. Entonces es una causa que ella conoce perfectamente y con la cual de hecho creció y digámoslo así, la obsesionó toda su vida. Entonces queremos también aclarar el hecho de que ella no siempre se propuso desde un comienzo que su objetivo principal para luchar en los frentes de liberación palestina era la emancipación de la mujer. No, lo primero que a ella la movían eran intereses nacionalistas, es decir, devolverle el derecho a sus compatriotas, a sus hermanos palestinos de retornar a su tierra, su legítimo derecho de retornar a su tierra. Por un lado, para ella esa opresión y esa violencia era mucho más evidente y mucho más frontal que la que vivía ella por el hecho de ser mujer. Ahora, habiendo dicho esto, las mujeres dentro de la guerra han tenido una participación ambivalente. Es decir, que por un lado ellas veían la oportunidad de participar de esta lucha por la liberación palestina en la medida en que esto les garantizaba espacios, pequeños espacios de libertad en los cuales escapaban a sus roles asignados y perpetuados dentro de la sociedad patriarcal, confinados a lo doméstico, por ejemplo. Entonces, a partir de participar en esa lucha, lo que ellas ven es que pueden, digamos, tener una experiencia en la que no se ven tan subordinadas como en su cotidianidad. Ellas ven esto y lo aprecian, sin embargo son muy conscientes de que un momento después, posterior a la guerra, es muy difícil llegar a mantener estas condiciones de igualdad, entre comillas, que logran alcanzar en su participación en la guerra. Eso por un lado. Por otro lado, es muy complejo el tema de que ellas tienen lugares también muy rígidos y muy asignados dentro de su participación en la lucha. ¿Por qué? Porque les eran más que todo asignados las tareas relacionadas con el asistencialismo humanitario, con la cuestión de los alimentos, de hacer servicio social a grandes rasgos. Pero entonces, aunque esto es muy importante y no queremos en ningún momento desprestigiar este tipo de servicios, lo que sucede es que muy pocas de ellas lograron alcanzar un liderazgo dentro de esta lucha. Entonces siempre fue un movimiento muy ambiguo el de las mujeres, porque además tenían que masculinizarse a sí mismas para poder tomar parte de este movimiento. No era tanto como en tanto mujeres que ellas lograban participar, sino que era más bien asimilándose a lo masculino. Entonces esto también nosotras lo encontramos un poco problemático, que de manera anterior a los años 70, que fue donde propiamente se configuró el movimiento feminista en Medio Oriente, pues las mujeres no tenían, digamos, esta conciencia de género. Entonces ellas lo que buscaban y lo que perseguían fervientemente era siquiera poder tener los mismos comportamientos que los hombres, es decir, poder tomar las armas, y para ellas esto ya representaba, digamos, una experiencia de emancipación. Es luego de los años 70 que ya se empieza a robustecer un poco más esta conciencia de género propiamente dicha, y bueno, y que Leila Khaled, digamos, ya empieza a enrolarse en todo esto, porque inicialmente ella no tenía ese interés feminista. En la actualidad ya ella tiene obviamente un agregado, una base de movimiento femenino que la sigue, y ya ella es mucho más consciente de esto. Bueno, después de haber hablado sobre el contexto histórico y sobre el rol de la mujer en la lucha por la liberación de Palestina, consideramos importantísimo introducir el tema de la crítica postcolonial y cómo esto se conecta con la idea o concepto de orientalismo, el cual fue acuñado por un pensador de origen palestino llamado Edward Said. Entonces, ¿en qué consiste esta crítica postcolonial? Pues bueno, esta crítica postcolonial quiere hacer una crítica al eurocentrismo que trata de cuestionar los efectos del colonialismo tanto en países descolonizados como en países de Occidente. Esto entonces no solo va a implicar quitarle la soberanía intelectual que tiene el hombre blanco europeo, sino también cuestionar básicamente toda nuestra historia de la civilización y tratar de como darle
ventana a otras culturas que dentro de esta idea de razón que perpetuó el hombre europeo, pues básicamente generaron como un ejercicio de poder sobre estas culturas, tildándolas de violentas o irracionales o exóticas. También de alguna manera como para ejercer su poder, ¿no? Como para ejercer un poder sobre estas culturas y erigirse como una autoridad también intelectual. Lo importante aquí es, como lo dijimos en el podcast, aunque no haya como un ataque físico o sí, como un ataque físico contra una cultura, contra personas, pues sí está habiendo como una, un ataque psicológico eh, y un poco más simbólico, ¿no? De que yo soy el que tengo la verdad y tú no. Eh, yo soy el que pienso racionalmente y tú no piensas racionalmente. Entonces aquí me parece muy interesante y muy importante volverles a como a aludir al contexto histórico para que ustedes vean de manera un poco más específica cómo el orientalismo se ve representado en la historia del conflicto palestino-israelí y pues es claramente en todas estas declaraciones que se hicieron justo después de la Primera Guerra Mundial e incluso antes, cuando los países potencias ya se estaban delimitando el poder sobre los territorios. Entonces, aquí es importante tener esto en cuenta, esta intervención de países potencias sobre países orientales, también ya a final, pues más o menos a partir de los años 60 y hasta el día de hoy, el rol que cumple Estados Unidos también en Oriente es muy importante. Y como esto también refleja ese orientalismo, ¿no? Que, que dice Edward Said. Y algo muy claro también es como para Edward Said, eh, el Islam ha sido representado desde Occidente como fanático, violento, lujurioso e irracional. Y bajo este discurso es que también se legitiman eh, caracterizaciones a estos movimientos populares como terroristas o sí, como extremistas, terroristas. Entonces también reconsiderar o también pensar quién es el que define qué es terrorismo, quién es el que está definiendo qué es extremismo. Entonces, eh, ser un poco más críticos frente a esto y reconocer de una manera un poco más clara que las intervenciones de países europeos y pues Estados Unidos sobre el territorio oriental pues es un reflejo de lo que la crítica postcolonial quiere aludir y un reflejo de lo que Edward Said denomina como orientalismo. Listo, con miras a complementar un poco lo que venía diciendo Dani acerca del orientalismo, es muy importante tener en cuenta la dominación cultural que se ejerce dentro de la producción de conocimiento, más específicamente a partir de obras canónicas producidas desde Occidente, Europa y Estados Unidos. Lo que se trata de hacer es de difundir estereotipos y formas muy concretas de aproximarse a la realidad oriental. Esto lo que termina por hacer es por reducir la complejidad y la riqueza de estas culturas no occidentales. El problema es que no se reconoce que la postura que se difunde en estos libros canónicos es una perspectiva dentro de otras, es decir, que el pensamiento europeo se centra como universal y como superior a los demás, reconoce que su propuesta es completamente objetiva e imparcial y que no está condicionada, digamos, por un interés del investigador. Lo que se está tratando de difundir acá es una propuesta positivista. Esta propuesta positivista es muy problemática porque tiende a desconocer que efectivamente las condiciones sociales que rodean al investigador que busca conocer una determinada realidad lo condicionan determinantemente. También la idea central de este autor es que el conocimiento está atravesado por el poder y que incluso los intelectuales de esta época, sobre todo del siglo XIX y parte del siglo XX, también comulgaban bastante con las ideas del imperialismo y del colonialismo. Entonces no eran para nada, digamos, agentes neutrales. Adicionalmente, Europa estableció sus colonias más ricas, más importantes en Oriente, y esto quiere decir que lo que conocemos hoy en día como la cultura material europea bebe bastante
y es heredera también, aunque no lo reconozca, de la cultura oriental y de otras culturas, por supuesto. La propuesta del orientalismo de Said se puede complementar con otra propuesta relativa al feminismo islámico. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, el orientalismo de Said llega a visibilizar la manera en que a partir de ciertas obras clásicas producidas por autores de mucho renombre en Europa se ha tendido a retratar a la mujer oriental como una mujer pasiva, como una mujer que no es capaz de exteriorizar sus necesidades y deseos. Él, digamos que ya ha abonado un terreno, sin embargo, él no ha explorado, digamos, ampliamente el tema del género dentro de su obra, no le ha brindado mucho protagonismo. Es por eso que nosotras creemos que esta postura orientalista se puede complementar con la postura del feminismo islámico. ¿En qué consiste el feminismo islámico? Consiste en volver a las fuentes del Islam, más específicamente del Corán y el Sunna, para desentrañar allí claves que les permitan a las mujeres poder legitimar la igualdad entre los géneros. Entonces, es muy importante que estas mujeres buscan reinterpretar la religión a su favor. Y esto es algo que va a generar mucha discordia, por así decirlo, con las feministas occidentales blancas, porque para estas últimas no es posible ejercer una emancipación femenina anclada a la religión. Ellas tienden, las feministas blancas occidentales, a revictimizar bastante a las mujeres orientales que siguen el Islam, porque creen que el Islam es necesariamente opresor y que perteneciendo a esta religión no se puede encontrar un camino de liberación para la mujer. Eso es a grandes rasgos. Sin embargo, nosotras queremos mostrar que una lectura de este modo es bastante prejuiciosa, el creer que no se puede emancipar una mujer que sigue también una religión, como en este caso la musulmana. De hecho, las feministas islámicas promueven que se critique a este prejuicio secularista y segundo, se muestra que las feministas occidentales tienden a querer imponer una sola vía de emancipación para todas las mujeres a lo largo del globo. Sin embargo, un contexto diverso, un contexto localizado y específico como lo es el oriental o el latinoamericano, exige una vía de emancipación singular y diferente a la europea occidental. Por lo tanto, las feministas blancas occidentales también pueden terminar por incurrir en una idea de eurocentrismo, de superioridad de lo blanco. Bueno, para concluir, yo quisiera darles las gracias de vernos y de apoyar nuestro trabajo. También invitarlos a reconocer y a darle valor a trabajos como estos que tienen dentro de sus objetivos, pues tratar de derribar todos esos estereotipos que se promueven también junto con intereses mucho más occidentales y mucho más de potencias, ¿no? Me interesa que nosotros como latinoamericanos, sí, como que conozcamos más acerca de las realidades de lugares geográficamente más lejanos, para también un poco reaccionar a estos estereotipos de una manera un poco más acertada, ¿no? Y entender que no todo es porque sí, sino que realmente si tenemos en la cabeza que Oriente es terrorista es porque alguien nos lo ha metido en la cabeza. Entonces entender cómo funciona ese proceso de meterle en la cabeza a alguien un pensamiento me parece importante y también derrumbarlo. Sí, cuestionarlo y derrumbarlo. Y a continuación voy a hacer mis últimos comentarios con respecto a todas las temáticas que hemos venido tratando en este episodio. Entonces, en este momento me gustaría referirme a lo que mencionaba hace un momento acerca del feminismo. Desde mi punto de vista es muy problemática la posición del feminismo convencional o de las feministas occidentales blancas en la medida en que no le dan suficiente importancia al lugar del contexto específico de algunas mujeres, por ejemplo, en los países desarrollados o en los países del sur global. Yo pienso que estos matices referentes al contexto específico cultural de cada mujer deben ser tenidos en cuenta. Por otra parte, me parece que hay un problema en cuanto a que el feminismo occidental tiende a tener cierta ceguera en cuanto a reconocer, por ejemplo, qué tanto de sus privilegios, qué tanto de sus ganancias en términos de derechos han sido en cierto detrimento de las mujeres del sur global. Entonces, me parece que allí hay una cierta ceguera por parte de las mujeres
que pertenecen al movimiento feminista convencional occidental blanco, en tanto que no reconocen sus propias contradicciones referentes, por ejemplo, a la relación entre género y raza. Y esto me parece bastante problemático, puesto que este feminismo occidental convencional tiende a desconocer la manera en cómo se intersectan bastantes opresiones, digamos, entre raza, género y clase. Entonces, en este sentido, se tiende a privilegiar una opresión sobre otras y pues esto realmente no es un feminismo. Mi segunda conclusión tiene que ver con la relación entre el orientalismo y pues el género o la representación de la mujer. Resulta que Said nos ha dicho que, por ejemplo, en la obra de artistas clásicos como Flaubert, se ha tendido a representar a la mujer como callada, sumisa, incapaz de exteriorizar sus deseos. Entonces resulta que esta misma descripción coincide con la descripción que se hace en términos más generales de Oriente y de cualquier sujeto colonizado que pertenezca a Oriente. Entonces lo que uno puede ver es que hay una cierta feminización de Oriente y del territorio que se piensa colonizar. En este sentido, entonces, el territorio se vuelve también feminizado en el sentido de que es un territorio de conquista y la mujer también, su cuerpo es visto como un territorio mediante el cual el hombre puede llegar a ejercer un cierto, digamos, anhelo de poder. Es decir, que la mujer representa lo mismo para la sociedad patriarcal que Oriente para la sociedad europea. Por otra parte, el discurso orientalista entra a operar en el conflicto palestino-israelí en la medida en que el orientalismo se ve representado en todos aquellos discursos, por ejemplo, de intervención en Oriente y más específicamente en Palestina, debido a que desde las primeras salillas o desde los primeros asentamientos judíos en Palestina ya se podía, digamos, percibir en estos primeros colonos sionistas judíos que llegaban a Palestina una cierta actitud paternalista, como de condescendencia frente a los árabes palestinos que estaban ocupando esta tierra hace milenios, porque creían que los palestinos estaban muy lejos de lograr la modernización, el avance tecnológico que en esa época ya se estaba movilizando desde los centros de poder europeos. Desde el comienzo ha habido una lectura por parte de los judíos sionistas con respecto a los árabes desde un estereotipo de que los árabes se encuentran relegados a un residuo feudal y que les es imposible, digamos, lograr un avance para su cultura a partir de sí mismos y necesitan la intervención. Asimismo, en tiempos actuales también se puede ver cómo los judíos sionistas han empezado un poco a representar más los intereses pues del hombre blanco. Ahora ellos pretenden que representan un ideal democrático en Oriente Medio. Yo quisiera, especialmente con Oriente, que tal como lo expresó Leila, usaron la Revolución Cubana y a Latinoamérica como foco inspiracional de su lucha. Entonces, como invitar a Latinoamérica a que una a su agenda política asuntos de Oriente, también como foco inspiracional de una lucha anticolonialista, me parece importante e interesante, y también como a cuestionar este rol que le hemos otorgado a la guerra, un poco masculino, un poco masculino, ¿no? Entonces, como entender cómo es la mujer en la guerra y también identificar cómo, a pesar de que la guerra representa un espacio de libertad para muchas mujeres, también las oprime más, y también la guerra perpetúa estos sistemas de opresión sobre las mujeres. También me parece muy interesante, y más de pronto desde nuestra perspectiva colombiana, que lo podemos ver con las mujeres militantes de partidos tales como las FARC o el M-19, que también fueron mujeres pues combatientes. Sí, como esas violencias que ellas vivieron y que también debemos visibilizarlas, ¿no? Me parece importante, y cuestionarnos, ¿no? De pronto cuestionar este modelo occidental, también de feminismo, y abrirle un espacio a un feminismo más como pluricultural, ¿no? Como no ser tan dogmáticas en creer que el feminismo es solo una cosa, sino también pues respetar lo que
lo que tal vez creo que se quiere defender, y es como también una diversidad. Entonces, eso es lo que yo quiero invitarlos a ustedes y como explicarles las verdaderas razones por las que hicimos este podcast. Y bueno, finalmente también me gustaría hacer una última consideración con respecto a la lectura que se hace de la historia, debido a que es muy frecuente que cuando hay una lectura orientalista prejuiciada de por medio, se tiende a hacer una lectura lineal de la historia, como que todo lo que ha sucedido hasta el momento ha debido pasar naturalmente y no se toma en cuenta el carácter conflictivo de la historia y el carácter humanamente mediante el cual se construye la historia. Por lo tanto, queremos también reivindicar una manera de hacer historia que muestre otras voces, otras maneras de contar la historia. Por ejemplo, en el caso puntual del conflicto palestino-israelí, que no se tome en cuenta solo la narrativa sionista judía del exilio, sino que también se tome en cuenta la narración de la historia de los palestinos, porque realmente a veces hay un sesgo muy fuerte en la manera de contar la historia. Amigos y amigas, muchas gracias por seguir nuestro proyecto, esperamos que sigan participando activamente. Muchas gracias por escucharnos, por estar atentos. Estaremos pues pendientes a sus comentarios y no se pierdan nuestros próximos podcasts. Hasta la próxima.